Buenas tardes y bienvenidos. Soy Enrique Valero, director de Day One Comunidad Valenciana, y para mí es un verdadero placer poder presentaros este panel en esta tarde de hoy, denominado Nueva Generación de Fondos. Y para ello yo creo que tenemos a tres principales actores dentro del ecosistema en la nueva generación de fondos. Tengo a mi derecha a Jorge Dobón de Demium. Bienvenido, Jorge. Gracias. A Elena Rico de Impact Partners. Bienvenida, Elena. Hola, gracias. Y contamos también con Edgar Vicente de Enzo Ventures. Bienvenido, Edgar. ¿Qué tal? Gracias. Y pasando un poco a haceros una primera cuestión, haciendo una reflexión, en Europa generalmente siempre hay pues los emprendedores de éxito que luego dan el paso a crear sus propios fondos. En España no se había dado esa situación de forma muy generalizada, pero ahora sí que se está viendo, y yo creo que en el panel a lo mejor lo representáis, esa situación. Contándonos un poco lo que hacéis con vuestros fondos, qué tesis tienen, ámbito geográfico, todo lo que nos podáis contar. Si quieres, empezamos, Jorge. Sí, pues hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Dobón, fundador de Demium. A ver, en nuestro caso no soy un emprendedor de éxito que haya montado un fondo, sino un poco lo contrario. Monté Demium cuando tenía 23 años y durante los últimos 9 años ha sido la compañía que me ha enseñado todo lo poco que sé todavía del mundo de las startups. Demium es un modelo que, o sea, nos dedicamos a invertir en talento a través de una red de incubadoras que tenemos en 5 países en Europa. Estamos en Portugal, en Grecia, en Polonia, en España y en Ucrania también, que como bueno, os podéis imaginar está siendo unos días bastante complejos, pero importantes también para los próximos años del ecosistema ucraniano. Y básicamente desde hace 9 años nos dedicamos a invertir en las startups en la fase inicial, identificamos emprendedores en la fase pre-equipo, pre-idea, para ayudarles a encontrar su cofundador ideal y una idea de negocio, y desde hace 1 año y medio pues montamos nuestra propia gestora de fondos, con la que además de invertir con recursos o ayudar a través de nuestros programas de incubación a todos los emprendedores que durante estos 9 años han participado, pues también levantamos un primer fondo de 50 millones de euros con el que llevamos ya un año y medio invirtiendo. Y bueno, pues empezamos invirtiendo el primer cheque que reciben los emprendedores, arrancando con 100.000 euros de inversión inicial y acompañándoles luego hasta medio millón de euros en las primeras fases de la compañía. Y bueno, eso es un poquito el primer resumen de lo que hacemos en Demium. Muy bien, pues si queréis continúo yo. Elena Rico de Impact Partners. Impact Partners es una gestora de origen francés que tiene 15 años de experiencia en el sector y que se dedica un poco a esta nueva manera de invertir que se llama Impact Investing, ¿no? Invertir con impacto. Entonces nosotros, al igual que mis compañeros de panel, intentamos buscar aquellas compañías que realmente tengan ganas de crecer, de ser líderes en aquello que hacen, pero al mismo nivel de exigencia les pedimos a estos emprendedores que realmente nos demuestren con métricas claras que mejoran la calidad de vida de la gente, y por eso pues somos un inversor de impacto social. La gestora, con estos 15 años de experiencia, ahora tiene bajo gestión unos 300 millones de euros, somos un equipo de unas 40 personas, tenemos oficinas, la central en París, pero también en Copenhague, en Frankfurt y aquí en Barcelona. Y bueno, recogiendo un poco la pregunta que nos hacía el moderador, nosotros sí tenemos gente dentro del equipo que ha sido antes emprendedor y que por lo tanto sabe ponerse muy al lado, ¿no? Muy en los zapatos de ese equipo fundador, ¿no? Para entender exactamente las dificultades que tiene a la hora de empujar un negocio. Muy bien, pues yo soy Edgar Vicente. ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Soy Edgar Vicente. Me considero emprendedor, he sido emprendedor, he vendido mi anterior startup justo cuando tenía 23 años. A partir de ahí me lancé al mundo del Venture Capital, bastante joven, actualmente tengo 25, y lanzamos un primer microfondo hace menos de 1 año, Enzo Ventures, con una tesis, digamos, diferencial. Queríamos ser, digamos, un fondo que invierta en las nuevas generaciones de emprendedores, que enviáramos, digamos, o sea, dar un soporte operativo también a los emprendedores, ¿no? Más allá del dinero, y tener esa conexión generacional con ellos. Estamos viendo que los VCs al final son gente senior por las barreras de entrada que hay en la industria, y nosotros nos caracterizamos pues por ser unos inversores jóvenes que al final pues tenemos esa conexión, esa química con el emprendedor, y tenemos también esa vocación internacional que le faltan a muchos, digamos, fondos españoles hoy en día, ¿no?
Actualmente acabamos de lanzar un fondo de 20 millones de euros, hacemos tickets de 100 a 500.000 euros por compañía y luego solemos acompañar hasta 3 millones por compañía en aquellas que vayan mejor. Y también nos diferenciamos obviamente por dar, como he dicho, un soporte operativo a través de una estructura muy innovadora de Operating Partners, que le llamamos, que son emprendedores, inversores jóvenes por toda Europa, que lo que hacen es apoyar sinérgicamente a las compañías y además pues, nos pasan deal flow cualitativo. Actualmente, como digo, hemos lanzado el fondo de 20 millones, abrimos sede en París y Londres y ya tenemos esta vocación internacional desde el minuto cero. Así que nada más por mi parte. Gracias. Una pregunta, un poco por la batalla del acceso a las propias compañías, ¿cómo conseguís haceros atractivos al emprendedor? En el sentido, por ejemplo, ¿os especializáis por una diferenciación, especialización vía sectores, conexión con otros venture capital de mayor tamaño? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, a ver, en nuestro caso concreto, al contar tanto con un fondo de inversión, en este caso, como digo, el primer fondo son 50 millones de euros y estamos levantando además nuevos fondos para seguir acompañando en las siguientes fases, nuestra diferenciación principal viene de la propia incubadora de Demium, de las incubadoras que tenemos en las distintas ciudades, porque lo que hacemos es identificar talento que todavía no se ha decidido a lanzar a emprender o está en el proceso de decidir lanzarse a emprender y eligiendo con qué idea, con qué cofundadores, y digamos, bueno, pues hemos identificado esta tendencia que ya existe también en otros países de Europa y que nos permite generar un deal flow de oportunidades del que somos propietarios porque no existe previamente en el mercado. Es decir, nosotros ayudamos a los cofundadores a encontrarse, a conocerse a través de nuestro programa de incubación. También es fundamental, como decía Elena, yo creo que el tener en tu equipo, ¿no? Yo en mi caso pues no tenía experiencia previa como emprendedor de éxito, a diferencia del caso de Edgar, por ejemplo, que sí que comentaba que había vendido su empresa, pero entre las 55 personas del equipo de Demium pues hay bastantes emprendedores que ya han vendido sus compañías, que ayudan en esas fases y una pues bueno, red de mentores, de advisors, de inversores que en las distintas fases pues son capaces de acompañar a las compañías a coinvertir con nosotros y colocarse muy del lado del emprendedor, ¿no? Que coincido con Elena que es fundamental entender muy bien la mentalidad que los emprendedores tienen y pensar de una manera muy similar, ¿no? Y no de una manera distante, como bueno, quizás el mundo del venture capital en los primeros años, pues al venir del mundo de la inversión únicamente, quizás hace 15, 20 años, la mayor parte de los players, por algo bastante lógico, pues podían venir con el gorro financiero, mirar los números, intentar identificar compañías muy basadas en las proyecciones y en los modelos y no tanto en el talento, las skills o el brillo en los ojos de las emprendedoras y los emprendedores. Y bueno, pues yo creo que es fundamental tener en tu equipo un pool importante de emprendedores con más o menos éxito, porque el no haber tenido éxito a veces también es una buena forma de ayudar a muchos. Y es fundamental esa network, ¿no? Con la que intentamos diferenciarnos. Pues nosotros en nuestro caso estamos en una etapa posterior a la que pueden estar mis compañeros. Nosotros invertimos pues desde el 1, 2 millones de euros hasta 15 millones de euros por compañía, con lo cual estamos realmente en series A, series B. Aquí nuestra propuesta de valor claramente está marcada por dos ejes, ¿no? Una es realmente esa capilaridad europea, igual que marcaban ellos, ¿no? Que al final, si una compañía tiene que hacerse grande, les tenemos que dar acceso, tenemos que acompañar a estos equipos a conquistar otros mercados, ¿no? Y la presencia territorial en este caso, ¿no? Con oficinas físicas es algo que realmente aporta mucho valor. Y después nosotros tenemos otra manera de operar, quizás un poco atípica también desde el punto de vista de los venture capitals aquí en España, que es intentar ayudar a las compañías a crecer inorgánicamente. Nosotros tenemos una base de datos de unas 20.000 compañías a nivel europeo que rastreamos, que continuamos manteniendo ese contacto cada día intentamos ahí, nos genera mucho trabajo, pero realmente es una base de datos muy potente para poder ayudar a hacer crecer a estas empresas que invertimos diciendo, oye, mira, pues es que resulta que esta tecnología que tiene esta otra empresa que está ubicada en Ucrania, en no sé cuántos, en tal, pues puede ser interesante y es sinérgica con la mía, ¿no? O ese equipo que realmente tiene una capacidad comercial muy buena y ha sido capaz de hacerse fuerte, tener una buena posición en redes, tal, oye, pues también, ¿no? O lo que sea, ¿no? Vemos un poco el driver de integración y de hecho tan es así que tenemos un partner exclusivamente también dedicado a ello para ayudarnos a estar continuamente pensando en, oye, crecimiento orgánico, pero crecimiento inorgánico también, ¿no?
Y esta es nuestra propuesta de valor de cara a las startups, un poco distinto. O sea, que al igual que un emprendedor tiene que dar una propuesta de valor a su cliente, ¿no? Pues los fondos también tenemos que dar una propuesta de valor clara a los emprendedores, ¿no? Porque al final es un compañero de viaje que tiene que aportar, ¿no? Además de fondos, algo más, ¿no? Sí, efectivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. De hecho, una de nuestras propuestas diferenciales en Enzo Ventures, nosotros sabemos que en el seed stage, para aportar el máximo valor, es primordial la comunidad. Como sabéis, los fondos de capital riesgo tienen una estructura muy reducida. Al final, con 3-4 personas puedes manejar entre 20 y 50 millones de euros de una manera fácil. Es una estructura eficiente, muy lean, y es muy difícil focalizar y dar un valor operativo más allá del dinero a los emprendedores. Es por eso que nosotros creemos mucho en el concepto apalancamiento en comunidad. Hay muchos fondos de UK, por ejemplo Seedcamp, que está por aquí también, que lo hace muy bien en esto, y por eso son líderes en el mercado Seed. Al final, ellos lo que hacen es rodearse del mejor talento, de gente que realmente son operadores, ¿no? Que son emprendedores y que saben lo que es crecer de 0 a 1, ¿no? Y al final, pues a través de esta gente ayudan a las compañías y después, lo más importante, reciben las mejores oportunidades de inversión, ¿no? Es por eso que nosotros el valor que ofrecemos en Enzo es clarísimo. Aparte de la conexión generacional que brindamos, ¿no? Que al final estamos viendo que los emprendedores en tecnología cada vez son más jóvenes y tenemos esa química con ellos. Aparte de eso, tenemos la red de operating partners, que le llamamos, que son pues emprendedores, inversores de éxito por diferentes geografías europeas. Tenemos en Londres, tenemos en Berlín, tenemos en Italia, etcétera, en España también. Y lo que hacemos con ellos es pues trabajar de una manera muy flexible, muy ad hoc, donde ellos tienen un método de remuneración ligada a si el fondo va bien o el fondo va mal, tienen una parte del carry, y al final los emprendedores se acostumbran a trabajar de una manera muy ad hoc con esas personas, verticalizados por industria, y aparte obviamente recibimos oportunidades de inversión muy, digamos, under radar, que quizá no llegan tanto aquí a España de otras geografías, y nos diferenciamos también por ahí, ¿no? Muchas gracias. Paso a la siguiente cuestión. En determinados perfiles tecnológicos de las empresas de vuestro portfolio, ¿os estáis encontrando con problemas para encontrar talento de ese perfil, incluso para retenerlo? ¿Y pensáis que la pandemia quizás también lo ha acelerado? ¿Qué visión tenéis? Jorge, bueno. Pues yo os diría que sí, que realmente el talento es clave en las startups y tener el mejor es difícil, y nosotros sí, en alguna compañía realmente estamos sufriendo un poco para ser capaces de atraer ese talento, porque hay grandes empresas con ofertas encima de la mesa bastante suculentas, con proyectos atractivos. Yo creo que aquí en España tenemos una gran ventaja, que es al final que la gente quiere venirse a vivir aquí. Poco a poco también somos hub de atracción. Y eso se está notando, pero igualmente competimos, ¿no? Y las startups compiten contra otros ecosistemas en Europa que también están traccionando muy bien. Así que no, el talento es difícil de conseguir y de retenerlo, y es parte de todos, es parte del equipo emprendedor, que claramente tiene que tener una buena estructura y un cuidar a su gente, pero también es parte nuestra, ¿no? Parte de los inversores, de dar ese confort al equipo, de hacerle mostrar de que hoy estamos a su lado, de que los podemos hacer crecer, y nosotros aquí como inversores jugamos una parte importante tanto en el fichaje del equipo, formamos parte del proceso de selección, y después también un poco de retención de ese talento. Coincido totalmente. Nosotros, por nuestra parte, solemos invertir bastante y nos gusta invertir bastante en emprendedores que se estrenan, en emprendedores jóvenes y que están creando sus primeras compañías, y quizá el network que tienen o la accesibilidad a talento es muy limitada. Y creemos que el VC, en este sentido, el inversor tiene que aportar un valor más allá del dinero, empezando por la captación de talento, ¿no? Entonces nosotros utilizamos nuestra network construida a lo largo del tiempo y les ayudamos muy proactivamente en ese proceso, y lo valoran muchísimo. Sí que es cierto que ahora estamos encontrando talento en cualquier parte del mundo, y estamos viendo compañías de nuestro portfolio que están empezando a fichar en países que nunca nos imaginaríamos, del este de Europa, por ejemplo, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Al final, a nivel costes, pues para la empresa es mejor, y lo que estamos viendo es que el talento es global. Y es como está la situación actualmente. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que comentan los compañeros. Yo creo que la pandemia ha cambiado bastantes cosas a nivel de la mentalidad y la capacidad que tienen las compañías de contratar talento en remoto. Nosotros, cuando
cuando Demium empezó a expandir internacionalmente en el año 2019, una de las razones para irnos a los países del centro y este de Europa estaba muy relacionada con el tipo de talento que encontrábamos allí versus el tipo de talento que encontrábamos en España, ¿no? Es decir, como decía Enrique, la carencia de perfiles técnicos específicos para tecnologías un poquito más deep, que muchas veces en España no conseguimos cubrir. La realidad es que antes de la pandemia, aunque era una de nuestras tesis, no se cumplía que pudiésemos crear equipos cofundadores cross-border, ¿no? Es decir, un cofundador en España con un cofundador en Polonia no estaba funcionando. Y esto es algo que cada vez empezamos a ver más post pandemia, o bueno, todavía estamos en pandemia, pero lógicamente en este nuevo mundo que se está dibujando, los emprendedores, las compañías tecnológicas, muchas de ellas han nacido durante la pandemia, muchas de ellas han nacido remote first y por tanto tienen que atraer talento en cualquier parte del mundo. Tenemos compañías en nuestro portfolio, por ejemplo, una compañía de Valencia que antes de la pandemia eran 18 personas en el equipo, que se llama VoiceMod. A día de hoy son más de 120 personas en el equipo. Previo a la pandemia, las 18 personas estaban en Valencia, en la oficina de Valencia, y a día de hoy las 120 personas están en más de 30 países diferentes. Y no ha cambiado absolutamente nada en el producto, en la tecnología, en el enfoque del mercado, simplemente ha cambiado el mindset de, oye, me puedo permitir no tener oficinas, me puedo permitir captar talento en Sudáfrica, en Singapur, en Latinoamérica, en Canadá, en cualquier rincón del mundo, por tanto las barreras desaparecen por completo. En nuestro caso, como Demium, entendemos que el rol de un inversor siempre es apoyar de la manera que el emprendedor te pida que le apoyes, y al final también entendemos que la captación de talento es una de las key things, ¿no? De las cosas clave que se tienen que hacer dentro de las startups, ¿no? Dentro de la compañía. Los inversores te pueden abrir puertas, pero la capacidad de convencer y retener al talento dentro de la compañía es únicamente de los fundadores, ¿no? Y de la cultura corporativa que creen en la empresa. Entonces nosotros, es verdad que Demium organiza al año varios hackathons, ¿no? Varios eventos con los que captar talento para las compañías que vamos a ir invirtiendo progresivamente. En cada ciudad hacemos entre 5 y 6 eventos al año, en 8 ciudades que estamos a día de hoy, donde se apuntan entre 200 y 300 emprendedores. Por tanto, recibimos un deal flow de varios miles de personas, entre 5 y 10.000 personas que cada año aplican nuestros programas, y de los que los mejores acabamos invirtiendo. Pero muchos de los que, más que los mejores, voy a corregir, voy a matizar, de los que tienen un perfil más emprendedor y están en el momento más adecuado para montar una empresa y para que les pueda invertir un fondo. Pero mucho del resto de pool de talento que nos llega es talento muy interesante para las fases iniciales, para las fases más avanzadas, que a lo mejor no tomaría el riesgo que es necesario en una etapa muy inicial, y les facilitamos acceder a esa network de talento. Y eso, pues bueno, es un pequeño valor añadido que intentamos dar, que es, como digo, es insignificante al lado de encontrar a los mejores fundadores y fundadoras que sean capaces de atraer y retener al mejor talento en todas sus empresas. Gracias. Viendo un poco vuestra experiencia en la diversificación geográfica, la siguiente cuestión va un poco en la línea de: ¿se puede crear una compañía en local, aquí en España, con una ambición completamente global? ¿O pensáis que a lo mejor el tema de acceso tanto a talento, como estabais comentando, o acceso a mercados de capitales tiene ciertas dificultades la ubicación geográfica? A ver, es una cosa que está cambiando. Es decir, estamos viendo ahora salir unicornios en países que quizá nunca nos imaginaríamos. Otra vez pongo el ejemplo del este de Europa, ¿no? Y ya no solo pasa en los típicos hubs como Londres, París, etcétera, pero sí que es cierto que las probabilidades de que tu empresa vaya bien crecen exponencialmente si estás en un hub con todos los recursos posibles, ¿no? Es mucho más fácil que tu empresa valga 100 millones o 1.000 millones de euros si naces desde Londres que quizá desde Rumanía, ¿no? Pero sí que es cierto que estas cosas están cambiando. Aún así, como digo, pues aún yo creo que el factor hub, el factor fuerza de hub tiene mucho que ver, influye muchísimo en el progreso de una compañía, ¿no? Yo creo que aquí claramente se puede crear unicornios o compañías líderes desde cualquier lugar, no tengo ningún tipo de duda, pero sí que es cierto que quizás yo pondría dos puntos, ¿no? que influyen. Base un poco a lo que hemos aprendido por el camino, ¿eh? Después dejo también a mis compañeros rebatir un poco el tema.
Claramente, si naces en un mercado grande, tienes un mercado homogéneo cercano al que te es más fácil crecer, ¿no? Cuando tu mercado nacional es pequeñito, tienes que salir fuera antes de quizás que otro competidor, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso es un factor que juega, el momento en el que te internacionalizas debido al mercado nacional en el que has nacido. Y después el otro lado, y muy ligado a nosotros, a los inversores, es el nivel de riesgo, ¿no? No todos los ecosistemas tienen el mismo nivel de riesgo en cuanto a inversores, y normalmente crear un superunicornio de estos es una carrera de inversión y risky, ¿no? Y no todos los ecosistemas tienen el mismo nivel. Entonces ahí ya casi que dejo la discusión encima de la mesa. Yo quería añadir un punto aquí. En nuestra experiencia personal, nosotros nos miramos con muchísimo más ojo y hacemos una due diligence mucho más extensa. Una compañía que puede venir quizá de un país como puede ser Rumanía, pongo otra vez el ejemplo, quizá una en Londres, ¿no? Eso facilita muchísimo el proceso de due diligence que venga de un hub en concreto, ¿no? Y es concretamente lo que dice mi compañera, que al final estar en un hub en concreto te ayuda mucho a que el inversor tome ese riesgo en invertir en tu compañía, ¿no? Voy a estar un poquito en desacuerdo, solamente para el beneficio del debate. A ver, yo creo que eso tenía a lo mejor sentido hace 5 o 7 años y sí que tiene mucho sentido para Estados Unidos, que es un país muy homogéneo, según lo que decías. Es decir, en Estados Unidos es muy fácil crear una compañía en la costa oeste y estar vendiendo prácticamente simultáneamente en la costa este, porque el idioma es el mismo, la cultura es bastante parecida o prácticamente la misma, logísticamente es muy sencillo, etcétera. Pero yo creo que en general hablamos de compañías de tecnología y software y yo creo que la distribución de estas compañías desde que existe Amazon Web Service es global y muy fácilmente atacar el mercado global, ¿no? Y digo Amazon Web Service como broma porque es la evolución de todas las tecnologías, pero con el protagonismo que Amazon Web Service tiene muchas veces a nivel de la capacidad de escalar servidores, la capacidad de crecer rápidamente. Yo creo que nosotros hacemos menos due diligence en otros países que en España, o siendo España nuestro mercado más maduro, precisamente porque bueno, pues en España somos menos competitivos. Hay un mercado muy desarrollado, pero como lo que buscamos es identificar, de nuevo, ese brillo en los ojos que las emprendedoras y los emprendedores tienen, si lo identificas en Rumanía, en el caso que decías, que nosotros esperamos que pronto podamos abrir en Rumanía también, que es un mercado súper interesante, pues vas a tener menos competencia, vas a tener mucha más capacidad de aportarle valor a ese emprendedor, porque en el ecosistema vamos a aportar, y por tanto, pues también creo que van a tener incluso mucho más hambre de crear una compañía muy grande. Yo creo que donde esté el equipo fundador, donde empiece una compañía o donde tenga los headquarters es menos relevante que dónde vas a captar capital. Que al final, pues oye, tú me estás diciendo que vivías en Londres, no eres originariamente de Londres, y nos vamos a Londres a captar dinero, ¿no? Al final, a captar inversión. Y lo mismo, en este caso, los fondos y los emprendedores, porque el que monta un fondo es también un emprendedor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la apuesta en mercados emergentes es una apuesta muy interesante, para nosotros es clave dentro de nuestra estrategia y yo creo que genera oportunidades muy interesantes. Muy bien. Y aprovechando al hilo de lo que estáis comentando, yo creo que a lo mejor la pandemia sí que ha acercado un poco los flujos de información de las compañías al acceso al capital, que es lo que estás comentando, ¿no? Totalmente. Yo creo que es que la pandemia ha cambiado todo. O sea, es decir, es que ha cambiado absolutamente todo. Yo recuerdo las primeras conversaciones desde el Consejo de Administración de Demium, cuando empezó a caer la pandemia, en el Comité de Dirección, con todo el equipo en todos los lugares. Esta es la mayor oportunidad que vamos a tener en nuestra historia. Hay que pasarlo, va a ser muy duro, pero si conseguimos llegar hasta el final de lo que va a ser este proceso, en nuestro caso nos pilló empezando a levantar un fondo. De hecho, no teníamos ni la autorización de la CNMV y tardamos 9 meses en tener la inscripción del fondo en la CNMV, que fue una locura. Y claro, nos pilló sin la capacidad de poder invertir, con un modelo de negocio. Llevaba 2 años y medio planificado, un cambio importante en nuestro modelo de negocio, y bueno, pues fue muy duro, fueron muy duros esos 18 meses, pero cuando llegas al final del túnel, la oportunidad que yo creo que tenemos ahora mismo delante, cualquiera que nos dediquemos a invertir en startups, es inmensa. La velocidad a la que empiezan a crecer las compañías no tiene absolutamente nada que ver con la que crecían las mejores compañías hace 5, 7, 9, 10 años, pero nada que ver. Es decir, crecen 10,
20, 30 veces más rápido de las mejores, como digo, lógicamente hay mucha diferencia entre las muy buenas y las que no son tan buenas, ¿no? En cuanto a performance, pero las que crecen bien, crecen entre 10 y 30 veces más rápido de lo que eran capaces de crecer antes de la pandemia. La velocidad a la que contratan gente, la velocidad que expanden a países, la capacidad que tienen de internacionalizar desde el día 1. No sé, yo creo que la verdad es que dentro de todo el drama que ha significado la pandemia, por buscarle un lado positivo, porque yo creo que al final tenemos que mirar hacia el futuro, yo creo que ha generado un punto de inflexión rotundo en todos los mercados tecnológicos. Sí, de hecho nosotros también lo hemos sufrido o lo agradecemos ahora, post pandemia, ¿no? como decía él, porque nosotros, por ejemplo, estas oficinas que os decía que tenemos, las hemos puesto en marcha justo en plena pandemia, o sea, aquello para valientes, ¿no? Decir, pues venga, va, activamos el cuarto fondo justo en el primer confinamiento y empezamos a trabajar con las diferentes oficinas también al mismo tiempo. Cosa que al principio, ostras, venga, vamos, no vamos, también fue una decisión importante, ¿no? Pero eso lo que hizo es, todo el mundo estaba en remoto, con lo cual todo el mundo trabajaba a la misma manera, a la misma velocidad digitalmente ya, de hoy para mañana. Y eso ha hecho que funcionemos más integrados y de manera más ágil y tal desde el momento cero. Así que, bueno, al final es como todo, ¿no? Aprovechar las oportunidades o los problemas, convertirlos en oportunidades, es lo que hacen las startups, es lo que hacen las compañías y los buenos emprendedores. Y los fondos también hemos de hacer lo mismo y yo creo que hemos salido reforzados un poco de toda esta situación. Yo en nuestro caso, o sea, es gracioso porque yo creo que sin la pandemia no hubiéramos levantado nuestro primer fondo, y lo digo así, rotundamente. Yo, justo antes de la pandemia, fue cuando vendí mi compañía, paradójicamente, y fue ahí cuando, gracias, digamos, a todo el shift, a todo el movimiento de dinero hacia tecnología, ¿no? de inversores quizá más conservadores, a dar el salto, a tomar el riesgo en invertir en tecnología, pues pudimos levantar nuestro primer microfondo, y que hace menos de un año que lo lanzamos, y gracias a eso, gracias a la pandemia, pues pudimos recaudar 1,5 millones de euros y empezar a rodar y empezar a hacer nuestras primeras inversiones con el primer fondo. Luego, obviamente, pues entramos en un momento, como digo, donde la tecnología, pues las valoraciones se incrementaban muchísimo, el retorno del fondo en un muy poco tiempo pues está yendo muy bien. Eso también nos ha ayudado mucho ahora a lanzar el siguiente fondo en menos de un año, de 20 millones de euros. Por lo tanto, yo creo que la pandemia, como dicen mis compañeros, ha sido un punto de inflexión para los que nos dedicamos al sector tecnológico, especialmente al Venture Capital. Yo creo que es una cosa que va a ir creciendo. El Venture Capital, cada vez vamos a ver fondos más y más grandes. Ejemplo, el último fondo que ha lanzado Index de 500 millones dirigido a startups en fase seed era una cosa impensable hace años, era un tamaño puramente de private equity, ¿no? Yo creo que son cosas que cada vez vamos a ir viendo, ¿no? Progresivamente. Gracias. Haciendo un cambio de tema ahora, hablando un poco sobre madurez del mercado, ¿pensáis que el hecho de que cada vez proliferen más emprendedores en serie es un signo de esa propia madurez del mercado? ¿Puedes repetir? ¿Que proliferen más? Que la proliferación de ese emprendedor de éxito es un signo de la propia maduración un poco de la economía digital, del propio ecosistema. Si queréis, bueno... sí, claro, o sea, es clarísimo, ¿no? Sobre todo estamos viendo aquí en España. Caso más visible es el tema de Globo, ¿no? O sea, yo no sé, o sea, creo que el tema de... no tanto emprendedor en serie, yo creo que agentes con liquidez que reinvierten en el ecosistema es la clave de que un ecosistema crezca, ¿no? Ejemplo, Globo. Tanto fundadores como VCs como empleados, al final lo que vamos a ver en los próximos meses, en los próximos años, es que todo ese dinero que han recaudado de este evento de liquidez va a ir destinado a crear nuevos fondos, a financiar nuevas empresas, a crear nuevas empresas, ¿no? Y ya lo estamos viendo. Vimos un artículo hace poco de ex empleados de Globo que lanzaban sus respectivas startups, ¿no? Yo creo que el camino va por ahí, ¿no? En construir grandes casos de éxito que obviamente retroalimentan positivamente al ecosistema. Sí, sí, efectivamente es así, ¿no? Que tengas esa experiencia emprendedora es algo que nosotros, por ejemplo, también valoramos mucho, ¿no? A la hora de mirar esa diversidad de perfiles dentro de las compañías. Y bueno, pues alguien que lo ha intentado
que puede haber sido de éxito o no, que es lo que decíamos, ¿no? Que al final recoges igualmente toda esa experiencia por el camino y la valoramos igual, aunque no sea emprendedor de éxito, porque todo esto seguro que no se va a volver a equivocar, ¿no? En lo mismo. Así que sí, que cada vez haya más gente que lo intente, que se lance a ser emprendedor. Yo creo que es bueno y que es una experiencia que todo el mundo tiene que vivir. Yo lo recomendaría. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de explicar Edgar también respecto a prácticamente el 100% del... No el 100%, no, pero una parte muy mayoritaria del dinero que se saque del exit de Globo en el momento que se termine de culminar, y de la mayoría de los exits que se están generando en el ecosistema, sector de impacto social, fuera de impacto social, se va a reinvertir en crear nuevas compañías, a través de nuevos fondos, a través de fundadores que van a empezar a ser business angels y a través de una capacidad mucho más consolidada de los fundadores que hasta ahora eran fundadores, early employees, etcétera, de una compañía más, es decir, first time founders, y que ahora van a empezar a crear compañías en serie. Es decir, estamos sin duda en el mejor momento de la historia de la humanidad, en todos los sentidos, y en el momento diferencialmente donde más oportunidades hay y donde más democratización hay de la capacidad de que alguien se convierta en emprendedor. Es una locura lo que estamos viviendo. A veces no somos, yo creo, ni conscientes del sitio en el que estamos y de la cantidad de oportunidades, de la cantidad de capital que hay disponible para invertir, tomando todo el riesgo del mundo. De hecho, antes habías mencionado también el tema de las valoraciones. Yo creo que la subida de valoraciones que se ha experimentado en los últimos 3-5 años es insuficiente. Es decir, tienen que subir mucho más, en mi opinión, porque la tenemos que empezar a comparar con los exits que van a llegar dentro de 3, 5, 7, 10 años, no con los exits que llegaron con el dinero que se invirtió en el año 2013, 14, 15, 16 y que se está desinvirtiendo ahora. Es decir, si hay compañías de 2 billions ya, o varias compañías de más de 1.000 millones en España, va a haber muchísimas más y compañías de más de 10 billions en los próximos años. Por tanto, los emprendedores que toman el riesgo para que la compañía del portfolio que genere el retorno de 50 veces el dinero invertido revuelva 1, 2 o 3 veces el fondo, pues va a ser sobre un múltiplo muy superior, y por tanto, pues vuelvo a decir lo mismo, es decir, estamos en el mejor momento desde la perspectiva del emprendedor, pero también desde la perspectiva del inversor, y creo que hay que ser menos defensivos y hacer apuestas muy fuertes, que creo que además los tres podemos aquí compartir, en invertir, en asumir y apoyar a los emprendedores en unas valoraciones que van a ir creciendo acorde a la capacidad del mercado que tiene de absorber esas compañías. Ahí me has hecho verme muy vieja, y mucho más conservadora, porque ahí sí que tiro un poco a que es cierto que las valoraciones están subiendo mucho. Es una de las reflexiones que los inversores hacemos habitualmente. Oye, ¿cómo ves? ¿Ves alguna burbuja, alguno tal? Y es cierto que hay ciertos sectores claramente con valoraciones muy, muy elevadas, y es algo que a los inversores nos preocupa, ¿no? Es decir, tienes que invertir bien a un valor que sea correcto desde el punto de vista del emprendedor, pero también desde el punto de vista inversor. Y después sí, preparar bien una salida, ¿no? Con un múltiplo que dé rentabilidad un poco a toda la cadena de valor. Y ahí sí que me he visto yo diciendo, ostras, voy a ser más conservadora que mi compañero, porque yo sí que un poco más de prudencia con valoraciones muy elevadas. Te lo digo desde la perspectiva emprendedora, pero desde la perspectiva inversora. Es decir, yo creo que las compañías, vosotros estáis en growth stage, ¿vale? Es decir, y es un poquito distinto, pero las compañías que están en fases más early tienen que proyectar muy bien la dilución que llevarán en los siguientes años, y la capacidad que van a tener de atraer dinero, sabiendo que posiblemente 3, 4, 5 años después ese mismo dinero será una 20ª parte de la dilución que le supondría si lo cogen a día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que como inversores hay que ayudar a los emprendedores a pensar muy en grande, porque si no también venden antes de tiempo. O sea, es decir, nos ha pasado en muchas ocasiones a nosotros de perspectiva inversora que hay emprendedores que han vendido antes de tiempo, incluso antes de hacer una serie A o una serie B, porque ya los fondos lo ven de otra manera. Tú estás en la fase growth y quizás el punto es distinto, pero yo sobre todo pensando en los inversores de fase pre-semilla y semilla, creo que toca que todos como ecosistema entendamos que las valoraciones han cambiado y que se van a cambiar mucho más, es decir, se van a pagar mayores valoraciones, en mi opinión. Sí, a mí personalmente no me da ningún miedo como inversor las valoraciones que se están moviendo. De hecho, yo creo que es todo proporcional y todo va a ir hacia arriba proporcionalmente. El concepto unicornio va a ser una cosa muy estandarizada en unos años y ya nos vamos a tener que ir al decacornio, ¿no? Que se le llama 10 billion. Pero eso es positivo para todos los agentes, ¿no? Para todos los stakeholders, tanto accionistas como los propios inversores, ¿no?
que al final en valor absoluto van a recibir más dinero y más dinero se va a reinvertir en el ecosistema, ¿no? Al final es saber, pues eso, jugar bien las cartas y no es lo mismo, ¿no? La sensibilidad, la valoración que puede tener un fondo growth como un fondo seed, ¿no? Nosotros entrar a 25 millones pre-money o entrar a 10 millones pre-money no nos va a cambiar la vida si sabemos que esa compañía puede llegar a ser un unicornio o más, ¿no? Teniendo en cuenta también que eso también es un concepto a tener en cuenta, que las compañías hoy en día permanecen privadas más tiempo, ¿no? Por lo tanto se van revalorizando más. Entonces, creo que como dice Jorge, el ecosistema, todo ha cambiado ahora mismo y nos hemos de mentalizar de lo que va a venir ahora, que son valoraciones mucho más altas, pero que no lo hemos de ver con malos ojos, es una cosa positiva. Gracias. Una de las preguntas que tenía preparadas iba en esa línea, ¿no? Si existían modas dentro del VC, dentro de los sectores a los que va dirigido el VC, y si había cierta inflación muchas veces en los precios en esos sectores, por decirlo, de moda. Pues pero respondida esa, yo creo. Respondido, yo creo que queda perfectamente aclarado. Y por último, para finalizar, la consulta de ¿qué sectores pensáis que van a ser más afectados por la disrupción tecnológica que estamos viviendo? ¿En qué sectores va a entrar con más fuerza y se van a ver más cambiados? Vale. A ver, creo que todos aquí estamos ligados con el tema tecnológico, ¿no? Por eso estamos en el mobile. Yo lo que veo es que, y todos estaremos de acuerdo, que el sector que más está cambiando y más innovación hay actualmente es FinTech, ¿no? Estamos viendo el tema de Web3, DeFi, etcétera. Yo personalmente creo y espero que mucho talento no vaya a ese sector. Personalmente creo que hay una burbuja bastante importante en ese sector. Hay muchos proyectos, y lo digo abiertamente, que van a morir en los próximos 5 o 10 años. ¿Y eso será malo? Bueno, cada uno... O sea, son dinámicas de mercado, o sea, me refiero que... Sí, no, totalmente. ¿El mercado lo va a regular solo? Yo personalmente espero que el capital y el talento vaya a otros mercados donde quizá tiene más impacto, como puede ser Climate Tech, que son problemas reales de la economía y quizá no tan especulativos. Y nosotros nos vamos a enfocar ahí. Claramente hay proyectos de valor en Web3, en blockchain, etcétera, pero creemos que hay demasiado hype, demasiado FOMO en este sector, y es por eso que nosotros también apostamos por sectores que quizá no todo el mundo está mirando, que es el Climate Tech quizá, donde hay problemas reales como la emisión de carbono, etcétera, que se pueden solucionar gracias a la tecnología. Nosotros, desde el punto de vista social, uno de los temas que nos preocupan mucho y en el que estamos haciendo realmente muchos esfuerzos de estar ahí presentes es todo el tema del aging. Afortunadamente, cada vez vivimos más años y esto es fantástico, pero lo tenemos que hacer con buena calidad de vida, ¿no? Y para nosotros ahí la tecnología va a jugar un papel súper importante, tecnología en casa, para ayudarte a hacer la vida más cómoda a medida que te vas haciendo mayor. Y creemos que es un sector realmente de alto crecimiento y muy vinculado a la tecnología. Bueno, en el caso de Demium, nosotros somos totalmente agnósticos en cuanto al modelo de negocio, sector y tipología de compañía. Invertimos en todo tipo de proyectos únicamente o principalmente basándonos en las skills y el talento complementario de los equipos fundadores. Y creemos tanto en el talento y en los emprendedores que somos capaces de invertir en ocasiones en compañías donde a lo mejor no nos creemos la tesis del modelo de negocio completamente, donde no somos capaces de proyectar si va a haber un mercado, lo grande que te dicen los emprendedores o no, o si las hipótesis se van a cumplir. Y prácticamente todo nuestro proceso de selección se basa en la capacidad de los emprendedores de demostrar su talento, ¿no? Creemos mucho en la Silver Economy. Estábamos diciendo antes, comentando antes Elena y yo, de algunas compañías que juntos miramos en ese sector y que nosotros tenemos en el portfolio. Creo que Climate Tech es un sector muy interesante. Creo que FinTech también es un sector interesante. Creo que en general es verdad que quizás para los que estamos sobreexpuestos a escuchar Web3, DeFi y todo lo que tiene que ver el mundo cripto, puede parecer que hay demasiadas compañías. Yo creo que el mercado lo va a regular solo y yo soy muy fan de pensar que las dinámicas de mercado es cuestión de darle tiempo y bueno, la especulación no deja de ser intrínseca a la economía y a la inversión. No es que haya un tipo de inversión que sea puramente especulativa y otra que no lo sea, entendiendo que una cosa es invertir en criptomonedas y otra cosa es invertir en compañías que están basadas en tecnología cripto. Pero bueno, repito, nuestra estrategia es puramente talento, siendo agnósticos por completo y entendiendo también un poco los racionales que dicen los compañeros. Sí, o sea, yo lo digo principalmente porque nosotros nos gusta invertir mucho en valor, ¿no? En valor intrínseco, en compañías que pueden generar
un cambio en la sociedad, ¿no? Y que aporten un valor, ¿no? real. Es por eso que nosotros, claramente, o sea, os pongo un caso, nosotros hemos visto últimamente una compañía que únicamente por ser Web3, por ser blockchain, por levantar tokens, nos vienen con una valoración 5 veces más alta que quizá un SaaS que está facturando 10.000 de MRR, ¿no? Y que verdaderamente aporta un valor a sus clientes, ¿no? Y es eso lo que realmente me quejo, ¿no? Que es una cosa que se ha de autorregular porque yo creo que es dañino para el ecosistema. Todas estas valoraciones infladas que hay en el sector Web3, etcétera, ¿no? Pero es una cosa que creo que el tiempo solo lo va a arreglar. Autorregular es una buena palabra, es decir, no regular, sino que regule el propio ecosistema y con este tipo de comentarios, que muchas veces la forma de regular es, oye, hay mucha exposición, no invirtamos tanto en cripto, y ahí estoy bastante de acuerdo. O sea, yo creo que 50 millones de valoración premonio a una compañía que no tiene nada y simplemente me iba a decir que me va a vender un token, pues creo que no es justificable y nunca lo va a ser. Bueno, pues entonces no invertirán. Y el que invierte y pierde dinero dejará de invertir en ese sector, ¿no? Al final el mercado lo regulará. Pues muchísimas gracias, la verdad que ha sido un panel súper interesante y muchas gracias a Elena, Jorge y Edgar por participar. Gracias a todo el mundo. Gracias. Gracias.